Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Bueno, todavía no he visto como que haya gente que se esté uniendo, pero igual voy a empezar. Bueno, les había comentado hoy en la tarde que hoy vamos a hablar de la historia de las camionetas GMC. Esto es bastante interesante porque a lo largo de como de la investigación que estoy haciendo, me di cuenta que es un tema demasiado amplio y no sabía ni por dónde empezar, entonces ahora les voy a explicar en lo que me voy a enfocar. Pero está súper interesante porque yo no sabía que tan solo una pequeña división de General Motors podía hacer tantas cosas durante tantos años, y pues si cada uno de ustedes le interesa y quisiera meterse a investigar más, pues pueden hacerlo, porque realmente sí hay como un montón de historia que contar. Bueno, hola a todos, qué lindos ver ahí que están saludando. De hecho, siempre les agradezco un montón por tomarse el ratito. Yo ya les he dicho que no, yo trato de hacer lives que no sean muy largos, porque yo sé que qué pereza estar uno ahí pegado media hora escuchando a alguien hablar. Entonces, yo voy a tratar de no pasarme de los 15 minutos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Entonces, las camionetas GMC. Entonces, a pesar de que GMC es una subdivisión de General Motors, es súper interesante saber que GMC, digamos General Motors Corporation, existió antes que GMC como tal. De hecho, ellos ya fabricaban camionetas y eran dos compañías por aparte que se llamaban Rapid y Reliance. Ellos, pues, bueno, no era camioneta, sino eran más que todo vehículos de trabajo en ese entonces. Y en 1908 el fundador de General Motors decidió comprar ambas compañías, decidió comprar Rapid y Reliance. Entonces, a partir de ese momento ya esas dos empresas dejaron de existir y ya se fusionaron, por así decirlo, con General Motors. Y entonces ahí fue cuando se hizo la subdivisión de GMC, que GMC como tal significa General Motors Truck Company, que las siglas serían como GMTC. Pero a nivel de branding, digamos, a nivel del nombre de la marca, ellos se dieron cuenta que llamarlo como GMTC venía a ser un nombre como demasiado, no demasiado largo, pero sí era como un poco complicado. Entonces decidieron quitarle la palabra truck o la sigla T, y por eso es que quedó GMC. Entonces, bueno, eso es algo interesante. Y esta subdivisión de General Motors, GMC, ellos se encargan de hacer vehículos de trabajo y camionetas. De hecho, hacen un montón de cosas. Muchos de sus modelos o de sus líneas ya están descontinuados, pero por ejemplo ellos hacen vehículos de carga liviana, que son los light duty trucks o los famosos pick-up que nosotros conocemos. Ellos hasta la fecha los siguen fabricando. En su momento hicieron vehículos de carga media o medium duty trucks, que son furgonetas y vagonetas, y pickups, digamos, de carga liviana. También hacían vehículos de carga pesada o high duty trucks, que son trailers y camiones. Actualmente todavía hacen los SUV, que SUV significa Sport Utility Vehicles, que son vehículos todoterreno, pero un poco más familiares y como un poco más, como con más estilo, por así decirlo, más finos. También ellos hicieron buses. También GMC todavía fabrica vans, y en su momento también hicieron campers, hicieron vehículos militares, e incluso hasta una línea de sedans, o sea, hasta un carro, no necesariamente eran como camiones. Entonces eso está bastante interesante. Para hoy lo que voy a hacer es enfocarme en los light duty trucks o en los pickups, y en los medium trucks o en las furgonetas, vagonetas y digamos que son los vehículos de carga mediana. Esto porque, digamos, a lo largo como de lo que estuve leyendo, vi que los vehículos de carga liviana tienen como un aporte importante a lo que son los pickups de ahora. Entonces, pues también creí importante mencionar eso. Y también les voy a hablar un poquitito de los militares, que así muy brevemente, pero me pareció como muy chido mencionarlo, a pesar de que no está como completamente relacionado con los pickups y las vagonetas, pero igual vamos a hablar de eso. Entonces, aquí me voy a pasar a la otra pantalla. Entonces, este fue el primer como vehículo de carga que hizo GMC como tal en 1920. Es el modelo tipo K. Esto es importante porque antes de eso, pues la única forma de mover cargas y mover cosas era con, digamos, vehículos jalados por caballo, ¿verdad?
Entonces, pues esto significó un antes y un después, a pesar de que antes ya GMC con Rapid y Reliance, ellos fabricaban otro tipo de vehículos, este fue ya como el primero que hicieron con General Motors como tal. Después en 1923 hicieron la variación del modelo K, que si lo vemos con respecto al anterior, mantiene la misma parrilla y la misma tapa de motor, y ya lo que cambia es la parte de la cabina. Entonces ya se convierte en un vehículo de transporte de personas, ya no es un vehículo de trabajo como tal. En 1925 hacen otra variación del modelo K, que es el K101, que ya viene a estar enfocado en carga un poquito más pesada. Entonces ya el cajoncito ya viene de madera, ya no es solamente como el chasis pelado, sino que ya pues permite que se trabaje mejor en las fincas y demás. En 1931 sacan la serie T, que de hecho la serie T también está enfocado en carga pesada. Y bueno, en esos años había una serie T10 y T130. Y aquí es el paréntesis que les voy a hacer de los vehículos militares. En 1941, ahí estaban en el pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí fue cuando sacaron el CSKW-350, que es el vehículo de carga de militares por excelencia, de militares de Estados Unidos, y también lo utilizaban los aliados. Entonces en muchas de las películas, pues yo sé que normalmente uno ve los Jeep Willys, los tapa baja, pero también está chido saber que General Motors también tuvo su aporte en los vehículos militares. Incluso en 1942 sacaron el DUKW, que es un vehículo anfibio, y esto me pareció importante porque no sé si ustedes han visto como... Voy a volver aquí la cámara un momentito. No sé si han visto como los documentales de History Channel o como películas de la Segunda Guerra Mundial donde hablan del día D, que fue cuando se dio la invasión de la costa de Normandía, y pues en los videos y en las fotos uno lo que ve es como que los militares vienen en un barquito en la costa y como que el barquito llega a la arena y saca unas llantas y empieza a caminar y se bajan los militares. Eran justamente esos vehículos anfibios, entonces eran también fabricados por General Motors. Entonces esto pues es algo bastante importante. Después, ya devolviéndonos un poquito en la historia, a 1934, en esa época fue cuando se dio en Estados Unidos la Gran Depresión. De hecho, la Gran Depresión fue de 1929 a 1933. Y bueno, para los que no saben, así brevemente resumido, fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces esto afectó toda la parte de la economía, toda la parte agropecuaria, toda la parte industrial y hasta la parte vehicular. Entonces, en 1934 GMC decide lanzar el COE, que es el Cab Over Engine, que lo que significa es cabina sobre motor, y ya les voy a explicar por qué. Pero ellos deciden lanzar esto porque es como la forma de recuperarse después de la Gran Depresión y de sacar un vehículo pues que fuera funcional y pues que permitiera también que la economía se pudiera levantar un poquito. Entonces estos vehículos es súper interesante porque si lo vemos con respecto a los modelos anteriores, y voy a subir aquí un poquito, digamos los anteriores eran la tapa del motor y después viene la cabina. Entonces, digamos, era por decirlo así, eran bastante trompudos, pero ya el COE era un carrito ñato, bueno, era un camioncito, por así decirlo, ñato, y se caracteriza porque si aquí vemos dónde está el conductor, aquí abajo está el asiento, abajo del asiento es donde está el motor. Entonces esto hacía que, digamos, a nivel de carrocería fuera menor gasto, y pues también eran vehículos de carga sumamente pesada. Aquí hay como otra imagen de un COE un poquito más moderno. Entonces, pues uno los diferencia por esto, ¿verdad? Porque prácticamente no tienen tapa del motor, son súper ñatos y son bastante altos de cabina, y es porque el motor está ubicado aquí abajo. Y esto significó un antes y un después porque ya para entre 1937 y 1939 ya GMC empieza a sacar 2 series por año o por periodo de años, donde uno es el que es Cab Behind Engine, o sea que la cabina está detrás del motor, como acá, y la otra serie que es el Cab Over Engine, que es lo que les acabo de explicar. Entonces en este caso el T es el que la cabina está detrás del motor y el F es cabina sobre motor. Y siguen manteniendo esa línea de 1939 a 1940,
De hecho, aquí van a ver con respecto al anterior que hay 2 letras y en muchos casos pasa eso, no solo como con las líneas de los pickups, sino también de los camiones de carga. Es porque la A, o en este caso la A o la primera letra significa el periodo de años de ese modelo y la segunda letra es el designatorio de si es, digamos, el C, que es Cab Behind Engine, o F, si es Cab Over Engine, como este otro. Entonces, pues en algunos casos uno va a ver, digamos, solamente las letras así peladas, ¿verdad? Que T y F, digamos, son los designatorios de estos dos tipos. Y ya T como tal significa que es Cab Behind Engine y F como tal significa que es Cab Over Engine. Pero en otros casos, pues sí hacen el combinado de las dos letras. Entonces, al final, si uno ve C, es este estilo y el F es este otro estilo de acá. Luego en 1941, 1947 ya sacan las series tipo C y E, que la C es igual, Cab Behind Engine, y la E solamente la fabricaron en 1946 y pues este es este otro, ñatico, el Cab Over Engine. Y de 1947 a 1955 sacan las series FC y FF, que de hecho aquí de nuevo vemos las dos letras, donde F significa este periodo de año, la C, este estilo de vehículo, y la F, pues este otro. Y aquí pues ya sí decidieron hacer como todo un rediseño, ya las parrillas, digamos, ya decidieron cambiarlas. Entonces aquí ya estaban como renovando un poquito más la marca. De hecho, este otro ya es la serie Blue Chip, que va de 1955 a 1959. Y esto es súper interesante porque aquí no solo ya lleva como todavía la parrilla aún más renovada, sino que ya hay como más cambios a nivel de la estética del vehículo, porque si vemos en los modelos anteriores, se utilizaba mucho un parabrisas de vidrio partido, por así decirlo, que a mi gusto, digamos, es más bonito, es más clásico, pero a nivel de funcionalidad es mejor una única pieza de parabrisas, porque pues permite una mayor visibilidad, y además estos parabrisas eran curvos, entonces eso también es interesante porque actualmente la mayoría de los carros los parabrisas son rectos y no tienen los parales, entonces hay como un punto ciego cuando uno está manejando o está haciendo un alto, como que hay veces que uno no ve una moto, no ve un carro. En cambio estos parabrisas curvos, pues lo que hacen es correr el paral más hacia el lado de la cabina, incluso hasta le meten un ángulo en algunos casos, y pues hay todo un rango de visión todavía más amplio. Entonces, bueno, quienes han tenido la dicha de poder manejar un carro, ya sea de este tipo, lo que sea, pero que tenga un vidrio curvo, saben de lo que estoy hablando, no se compara, ¿verdad? Era súper, súper bonito. Y luego, nada más para terminar con estas series, de 1960 a 1998, es donde GMC hizo las series C y K. En estas series es donde ya entran los Apache, ya entran los Silverado, los Sierra Classic, Sierra High y demás. Entonces, pues son líneas de vehículos muy, muy bonitos. En las publicaciones que les voy a hacer ahora más tarde, de hecho hoy me voy a exceder un poco y voy a publicar 3 historias, porque realmente me parece como interesante hablar un poco de todo. La primera va a ser de un amigo mío que se llama Moiso Villalobos. Él tiene un tipo C de 1971 y a mí me gustó un montón porque es un ejemplo de que los carros clásicos y un proyecto es para disfrutarlo. A veces uno, pues antes de sacarlo, uno quiere que esté 100% restaurado y quiere que la pintura esté bien y que todo esté perfecto para que nadie le diga nada. Y realmente él nada más se animó a hacer lo que necesitaba para que el carro caminara, ya lo sacó, lo disfruta y ahí va poco a poco haciendo la restauración paralela. Entonces esto es un bonito ejemplo, como realmente si uno tiene un proyecto es disfrutarlo y no dejarlo ahí encerrado hasta que ya esté perfecto. Y realmente ninguna restauración de carros va a estar lista al 100%, porque uno puede tener un carro que ya esté todo restaurado y el día de mañana uno le quiere cambiar las llantas o lo quiere pintar de otro color o le quiere conseguir otro tipo de espejo, lo que sea, eso ya está haciendo un cambio. Entonces son proyectos de nunca acabar. Entonces, ¿para qué uno se va a poner a pensar en esperarse a tenerlo ya todo listo? Si lo importante es disfrutarlo en el momento. Luego la segunda historia es de un carro que tenía mi papá, que era un Silverado Sierra Classic. Entonces es una historia bastante chiva porque él le hizo como toda una modificación al motor y lo hizo que fuera todo un monstruo y lo disfrutó mucho tiempo. Entonces también es bastante interesante.
Y la tercera historia es de un Chevrolet, de una K5. Yo sé que no es un GMC, pero como en un inicio les dije que GMC y GM son como hermanos, me parece interesante publicar el K5 para que también vean cómo en muchas cosas la K5 se va a parecer al Silverado. De hecho, esa K5 tiene el techo del techo, la parte de atrás es removible. Entonces en unas fotos van a ver que es pick-up y en otras van a ver que ya es como el carro cerrado como tal. Entonces también es bastante interesante. Y bueno, con respecto al tema de hoy, digamos ya por hoy ya terminé. En el transcurso de esta semana les voy a estar haciendo otra encuesta para ver si quieren que siga hablando de carros americanos o si quieren más bien que pase a otro tipo de carros. De hecho, ahí tengo una carta sorpresa que me encantaría publicar, que es un carro europeo. Pero bueno, igual si la mayoría vota por carros americanos, hacemos carros americanos, pero igual en algún momento voy a publicar los carros europeos, aunque la mayoría no quiera, pero sí creo que es importante incluir todo. No quiero como que sientan que es solo hot rod, es solo muscle cars o solo así carros hot rod, que son chivísimas, pero de parte de la idea de la página es incluir todo tipo de vehículos, ¿verdad? Y hay tanto por hablar que no quisiera como gastar demasiadas semanas en un único tema. Entonces ya llevamos 3 semanas consecutivas hablando de toda la subdivisión de General Motors. De hecho hay otro carro que me gustaría hablar, pero eso sí sería bastante breve, que era un tipo de carro GM que se fabricaba en Costa Rica y hay una persona que yo conozco que tiene el vehículo, entonces me gustaría poder publicar la historia de esa persona. Pero bueno, ahí vamos como poco a poco con todos los temas y yo les agradecería que si me pueden ayudar contestando las encuestas y demás, pues eso estaría súper bien. Y bueno, muchísimas